Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Darío, ¿cómo has visto la sesión europea? Hoy veíamos bastantes dudas en el caso de algunos índices. Parecía poco antes de que echara el cierre el viejo continente que el IBEX 35 iba a cerrar en positivo. Finalmente nos ha dado la sorpresa con esas ligeras caídas. ¿Cómo definirías la sesión de hoy? Pues en principio podríamos definir la sesión de hoy como un punto de control de los precios de cierre del pasado viernes, de la semana pasada. De hecho, las primeras horas de negociación, incluso previa a la apertura de la negociación europea a partir de las 9 de la mañana, hemos visto a los índices de renta variable cotizando con alzas y prácticamente cuando el DAX alemán ha remontado por encima de los 13.000 puntos como referencia dentro del mercado europeo, han empezado las correcciones en línea con un sentimiento principalmente negativo que hemos visto por algunas publicaciones macroeconómicas, aunque sean de segundo nivel, provenientes de Estados Unidos, que han lastrado sobre todo el sentimiento de negociación antes de que cerrara la sesión a las 5:30, y que en el caso del IBEX 35 pues prácticamente hemos mantenido el control, aunque haya sido ligeramente por debajo en esos 8.200 puntos, de cara también a afrontar una semana donde los datos de PMI, los datos de inflación y los datos principalmente de sentimiento inversor y de los consumidores marcarán la última semana de este mes de junio y el cierre del trimestre que estamos a punto de terminar. Darío, respecto a una de las últimas horas que hemos conocido en términos empresariales, hemos conocido una última hora de Iberdrola, y es que la Fiscalía Anticorrupción la ha acusado de una maniobra en 2013 básicamente para inflar los precios de la luz. De hecho, está pidiendo que se multe a la empresa con más de 80 millones de euros y que además 4 directivos pide 2 años de cárcel para ellos. Claro, no sé hasta qué punto esto podría afectar a la cotización de la empresa, porque al final hemos visto cómo otros casos de presunta corrupción tampoco han afectado demasiado al precio de las acciones de las compañías en cuestión. Hoy por lo menos hemos visto que las acciones de Iberdrola tampoco se han movido demasiado. ¿Crees que esta noticia podría afectar a la cotización de Iberdrola, el hecho también de que se pida para 4 directivos de la entidad 2 años de cárcel? En este caso, lo que deberíamos pensar es que dentro de los criterios ASG de ambiental, social y gobernanza, Iberdrola ya viene acumulando varios problemas reputacionales respecto precisamente a la gobernanza dentro de su cúpula directiva, y recordemos que frente a la cabeza visible, que es Ignacio Sánchez Galán, pues esto no es ni más ni menos que otro frente más para intentar, lógicamente, hacer una renovación de la cúpula directiva para permitir a Iberdrola, lógicamente, avanzar con su negocio. Es cierto que este tipo de aspectos puede no tener influencia dentro de lo que es el plan estratégico de la compañía, pero sí que en el corto plazo, lógicamente, es otra piedra más en el camino. Desde el punto de vista fundamental, no debería repercutir más allá que una multa, comparativamente hablando a los niveles de beneficios e ingresos que tiene, no tiene un aspecto fundamental que pueda suponer, lógicamente, un gran impacto negativo. Por lo tanto, creo que en este caso el comportamiento del mercado es muy evidente que no tiene un reflejo precisamente este tipo de decisiones, al igual que ha pasado también con otros aspectos, podríamos decir, similares, como por ejemplo con el caso Villarejo en el tema del BBVA. Bueno, pues en este caso Iberdrola suma otra mancha más a su expediente reputacional que en principio no ha sido reflejado por parte de los inversores en su cotización. Darío, esta semana tenemos el foco puesto, por supuesto, en la cumbre de la OTAN, pero también en la reunión del Banco Central Europeo en Sintra, donde no solo van a participar miembros del Banco Central Europeo, sino también otros banqueros centrales, como es el caso de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos o Andrew Bailey al frente del Banco de Inglaterra. De hecho, el miércoles vamos a tener un día bastante animado porque Lagarde, Powell y Bailey van a comparecer en una mesa conjunta. Seguiremos muy detenidamente cada uno de los mensajes que nos puedan trasladar, pero teniendo en cuenta que los mensajes que nos vayan dejando los distintos miembros del Banco Central Europeo van a ser cruciales en medio del actual contexto todavía con fuertes presiones inflacionistas, ¿qué es lo que podemos esperar de estos próximos días, de esta reunión? Pues en principio lo que deberíamos encontrarnos en los discursos es un factor común en todos los discursos, que es precisamente el apoyo o la denuncia de que el gran problema de la economía y el gran enemigo ahora mismo de los bancos centrales es la inflación. Cada banco central, lógicamente, tiene una postura concreta a la hora de afrontar este problema. Sabemos que, lógicamente, el Banco de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra son mucho más agresivos y que podría tener una repercusión mucho mayor cuando tengan el efecto en la economía
economía real, pero en este caso recordemos que Christine Lagarde hasta este próximo mes de julio no subirá los tipos por primera vez en varios años, y es cierto que en Europa, al no haber una consolidación fiscal, porque es una unión de países, cada uno con su propio criterio de gestión, es mucho más difícil estimar qué efectos podría tener. Pero por adelantado ya sabemos, y podría ser uno de los discursos más interesantes por parte de Christine Lagarde, es que dé más detalles, o sea, un poco más clara de cara a esas compras de bonos de deuda periférica, que ya sabemos que son los países denominados BRICS, que son Portugal, son España. En este caso, Irlanda es sustituida por Italia, la cual precisamente por la cual se saltaron todas las alarmas para que Christine Lagarde, 24 horas después de que la rentabilidad del bono italiano alcanzara el 4,2%, y en último término Grecia, que es un caso aparte prácticamente estructural de rescate por parte del Banco Central Europeo, detalles concretos de los importes, del tamaño de los vencimientos y la duración de estas compras, porque lógicamente otros países, principalmente de la mitad y del norte de Europa, siguen afrontando lógicamente las consecuencias y los actos de unas determinadas políticas que los países periféricos han estado manteniendo de manera estructural, y que sigue además generando un enorme nivel de déficit presupuestario, donde los niveles de deuda sobre el Producto Interior Bruto marcan precisamente los rankings menos agraciados dentro de la Unión Europea. Darío, yo quería volver a una empresa española que hoy, bueno, la CNMV le ha levantado la suspensión de cotización que le había impuesto el pasado viernes. Ese Centis ha llegado a caer por encima del 30%, finalmente ha cerrado con un 24% de caída. El motivo está en que la SEPI no ha autorizado el rescate de esta empresa. No sé si controlas mucho la compañía, si la sigues mucho. Es una empresa que al final no cotiza dentro del IBEX 35, una empresa más pequeñita, de capitalización bastante pequeña dentro de la bolsa española, pero la caída significativa del 24%, como decimos. No sé cómo lo ves, si lo ves como una sobrereacción por parte del mercado al no rescate de la SEPI. Claro, eso está en función de cómo te controles la empresa, Darío. Bueno, en este caso lo que podríamos comentar con carácter general es que ni siquiera el organismo público que representa a la SEPI, en el caso de Centis, haya autorizado precisamente básicamente el rescate de la compañía. Es que básicamente estamos viendo dejarla correr o dejarla llevar a los niveles que en principio está dirigiéndose. El que tanto el viernes como hoy hayamos visto una caída acumulada que podría rondar prácticamente el 50%, cuando la SEPI en otros organismos, como por ejemplo en Indra, sí que está adoptando un posicionamiento mucho más agresivo, prácticamente de control absoluto de la cúpula directiva, vemos dos prácticamente escenarios diferentes. Por un lado, Indra, que prácticamente va a estar controlada por el organismo estatal de la SEPI, mientras Centis, por otro lado, como bien apuntabais, que prácticamente no la van a apoyar ese rescate prácticamente, y que lógicamente viene secundado por el comportamiento de los inversores, que siguen vendiendo con una caída acumulada como apunto de casi el 50% respecto al cierre del pasado jueves, si tenemos en cuenta el viernes y esta primera sesión de esta semana. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Igualmente, hasta la próxima.